Buen día para todos. Mi nombre es Rafael Castillo Triana, soy el CEO para Latinoamérica y Mercados Emergentes de The Alte Group. Bienvenidos a este ciclo de webinars a cualquier hora que estamos iniciando para que ustedes puedan tener acceso al ejercicio de la utilización de las herramientas de inteligencia artificial que hacen posible la aplicación de análisis predictivo para los diferentes pilares de valor de las empresas de arrendamiento o leasing. En este primer capítulo, que va a tener diferentes entregas, lo hemos dividido de manera que pueda manejarse con un consumo de tiempo que no que genere disrupciones en su esquema de trabajo normal. Vamos a abordar primeramente el uso de la inteligencia artificial y análisis predictivo en la planeación estratégica, en cómo vamos a decidir su estrategia. Y creo que este mes de diciembre del 2023 es un muy buen comienzo para generar las inquietudes que queremos generar con ustedes de cómo la inteligencia artificial nos puede colaborar a hacer efectivo el uso de la herramienta del análisis predictivo. De manera que los invito a este interesante ejercicio. Vamos a iniciar con un ejemplo ficticio, pero basado en una especie de promedio que vamos a crear con base en nuestra base de datos de Dialtalar 100. Y el primer ejercicio va a referirse al territorio mexicano, o sea, vamos a hablar del diseño de una estrategia de una arrendadora mexicana. Posteriormente, vamos a, sobre todo a solicitud de ustedes, vamos a adaptar el ejercicio a otros territorios, principalmente en Latinoamérica. Por eso lo estamos haciendo en idioma castellano, pero es muy posible que desarrollemos esquemas similares en otros países de mercados emergentes. Bueno, los invito a este interesante ejercicio y espero que lo disfruten y les aporte mucho valor. Hablemos de análisis predictivo. El análisis predictivo es una técnica que se ha venido imponiendo en los últimos años porque ha demostrado la ventaja en la creación de valor, en una creación exponencial de valor. Eh, Hace varios años, nuestros socios en los Estados Unidos, Sean Holiday y Richard Ryan, desarrollaron un estudio para la Asociación de Leasing Americana donde exponían las ventajas de aplicar el análisis predictivo a todas las herramientas de generación de valor de empresas arrendadoras. En esa época, estamos hablando del 2011, desafortunadamente los recursos tecnológicos para poder hacer posible la aplicación del análisis predictivo eran bastante limitados y muy costosos, o sea, se necesitaba invertir muchas horas de trabajo de personal, acumular una cantidad de datos y desarrollar o adquirir softwares costosos para poder desarrollar los diferentes modelos predictivos. Esto hoy en día ya no tiene esa barrera gracias al advenimiento de la inteligencia artificial generativa, como veremos más adelante. Pero es importante entender entonces cómo funciona y en qué consiste el análisis predictivo. Eso es el tema de nuestra siguiente cuadro. El análisis predictivo se vino a hacer popular gracias a la publicación del libro Moneyball de Michael Lewis en el año 2003. Es una historia real de cómo un equipo de béisbol con poco presupuesto, con pocos recursos económicos, utilizando la herramienta tecnológica del análisis predictivo, logró subir y ganar numerosos torneos. Hay una escena que es importante verla, les daré el contacto por YouTube, donde el personaje que representa a Peter Brandt, que es el genio matemático, eh, le permite a Billy Bean, representado en la película por Brad Pitt, el poder elegir jugadores de poco costo, pero de un rendimiento que ninguno de los observadores, ninguno de los técnicos habían observado porque no habían reparado en la data acumulada sobre el desempeño de estos jugadores. Veremos cómo muchos años después en el fútbol
se utiliza muchísimo la técnica del análisis predictivo y en general en todos los deportes. De hecho, hay varias organizaciones dedicadas a manejar el tema de las apuestas deportivas y en la organización de torneos que también utilizan muchísimo el análisis predictivo. Y la Universidad de Pensilvania, a través del Wharton School of Economics, tiene desarrollado un departamento de análisis predictivo. Los invito inclusive a que si ustedes buscan online, hay varias conferencias de profesores de Wharton School of Economics sobre el tema de análisis predictivo. En lo que a nosotros nos compete, lo importante que tiene el análisis predictivo es que hace posible lo que antes considerábamos imposible, y es el uso de datos internos y externos para poder proyectar qué va a pasar en el futuro. Y en este caso, en el cual nos vamos a remontar, es el uso de datos para proyectar cómo vamos a hacer nuestra estrategia. Si nosotros nos preguntamos cómo se puede tratar profesionalmente los datos que tenemos en una arrendadora, digamos que lo podemos clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo es el que nos dice qué es lo que hay y generalmente ese proviene de la información financiera. Es importante anotar que con el desarrollo de los estándares contables en los últimos años, cada vez la información financiera produce una información mucho más rica, mucho más estratégica, que nos permite partir de los estados financieros que tenemos y del análisis de los estados financieros de los últimos años como una buena base para iniciar nuestro ejercicio estratégico. Una segunda desarrollo de este tema de manejo de datos tiene que ver con la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios ya lo que hace es integra los datos internos con los datos externos y muestra cómo estamos nosotros en relación con el entorno. Entonces, así como la información financiera nos dice qué es lo que hay, la inteligencia de negocios nos dice por qué estamos como estamos, ya sea porque estamos en un entorno que puede ser difícil, ya sea porque hemos desarrollado una estrategia que ha tenido sentido. Y ese es parte del ejercicio que vamos a desarrollar adelante. Y el tercer grupo es justamente el que vamos a abordar hoy, que es el análisis predictivo. Es una ciencia que mira el futuro, donde utilizando modelos predictivos armados en matemáticas y herramientas de proyecciones, analiza las series de tiempo, muestra las tendencias y nos permite indicar hacia dónde debemos nosotros ubicar el éxito, la definición de éxito, porque eso es esencialmente lo que vamos nosotros a buscar. En una estrategia, lo que queremos definir es cómo vamos a ser exitosos. Entonces, eso va a ser parte de lo que precisamente vamos a aplicar ahora desde el punto de vista práctico. Decíamos que el análisis predictivo lo estamos aplicando a las diferentes pilares de valor de las arrendadoras. Vamos a resaltar los más importantes. El primero, y es el tema fundamentalmente que estamos iniciando en esta primera entrega, es la estrategia. El análisis predictivo del entorno nos determina hacia dónde podemos ir y hacia dónde queremos ir si queremos lograr los resultados de lo que nosotros definimos como éxito. La segunda aplicación tiene que ver con las originaciones, o sea, con la creación de volumen, con el cerrar nuevos negocios. Y el análisis predictivo nos va a permitir predecir cuál va a ser el comportamiento de la demanda por leasing en nuestro negocio. Ese será otro episodio, otras series que vamos a tener que desarrollar hacia adelante. La tercera aplicación tiene que ver con el fondeo, o sea, la obtención de recursos financieros para manejar la operación. Y en este caso, el análisis predictivo nos permite proyectar cuál es la disponibilidad de recursos, cuál es el costo de los recursos, incluyendo todas las diferentes variables que afectan el costo de los recursos, tales como la variación de la tasa de cambio cuando nos endeudamos en moneda extranjera y la fluctuación de las tasas de interés. La otra aplicación tiene que ver con pricing, que nos permite aplicar el análisis predictivo a la estimación de los costos de nuestra operación, de nuestros clientes y a la eficiencia marginal del capital, porque eso es lo que permite realmente que nosotros tengamos un pricing exitoso para ganar negocios. Una clarísima aplicación del análisis predictivo es el análisis del riesgo de crédito. Ahí podemos nosotros precisamente, y ya hay un estándar contable que es la NIF 9,
que nos obliga a calcular la pérdida esperada en todas las operaciones de leasing. Y esa pérdida esperada es el resultado de la aplicación del análisis predictivo. Y finalmente, en el manejo de los activos que son el objeto principal de la operación de las arrendadoras, que somos propietarias de esos bienes, nos permite proyectar el valor que van a generar esos bienes durante su ciclo de vida y por lo menos durante el ciclo de vida del contrato en el cual nosotros estamos involucrados. Ahora bien, ya entrando en materia, ¿cómo integramos el análisis predictivo? Esencialmente, el análisis predictivo es una combinación de 4 elementos. El primero es lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos aprendido en desarrollo de nuestra carrera profesional y actividad comercial. El segundo tiene que ver con la data interna, o sea, lo que nosotros somos, viene de los estados financieros, pero viene también de una cantidad de informaciones y data que acumulamos acerca del comportamiento que ha tenido nuestro portafolio, nuestro personal, la productividad del mismo. Son muchos elementos que nosotros tenemos internamente y que tenemos que ser capaces de poder extraer de una manera inteligente. El tercer elemento son las fuentes de datos externos. Tienen que ver con las estadísticas económicas, con los movimientos de Producto Interno Bruto, de los niveles de empleo, de la demanda agregada. Naturalmente va a tener mucho que ver también con la situación geopolítica en la cual nosotros nos enfrentamos, y eso es un tema que vamos a abordar ahora más adelante. Y todo esto combinado se mete en una especie de máquina, de aparato, donde se aplican los modelos predictivos, que son esencialmente la aplicación de las matemáticas para poder prever cuál es la probabilidad de que nuestra dirección se cumpla, de que los objetivos que estamos buscando se cumplan. O en algunos casos, cuando hablemos, por ejemplo, de los temas de riesgos de crédito, cuáles son los riesgos de que nosotros tengamos pérdidas de cartera derivados del comportamiento y de las diferentes variables que nosotros identificamos en los clientes a los cuales estamos atendiendo. Por ahora vamos a concentrarnos en el tema estratégico y ese es, digamos, el siguiente ejercicio que tenemos que desarrollar. La inteligencia artificial generativa, como conocemos hoy, se remonta a los años 1950, cuando los investigadores empiezan a buscar las posibilidades de que la computación a través de un sistema de aprendizaje de las mismas máquinas permita obtener resultados que la mente humana sola no puede obtener. Y esto se fue desarrollando a través de los años con la combinación de diferentes modelos matemáticos, uno de los cuales hemos estudiado a fondo, que son las cadenas de Markov, llevando a la posibilidad de que los computadores generaran su propia inteligencia, sus propios algoritmos. Y de esa forma, y como ustedes saben, los algoritmos son las instrucciones que se da a un computador para desarrollar determinadas actividades. Eso ha permitido acelerar todo el procesamiento de datos y tenemos en el año 2022 un momento muy importante, cumplido exactamente hace un año, el 30 de noviembre del año 2022, donde se lanza el ChatGPT como una herramienta de acceso abierto que permite a todos nosotros poder tener un asistente, un copiloto, como lo define Microsoft, para poder utilizar la capacidad de computación y procesar datos de una manera eficiente que de otra manera no hubiéramos podido lograr. Y eso es precisamente el objeto central de este ejercicio, el poder utilizar herramientas como ChatGPT para poder nosotros procesar los datos internos que tenemos, los datos externos que tenemos, instruir y generar los modelos de proyección con base en nuestra propia experiencia y conocimiento de nuestro negocio, de nuestra profesión, de nuestra industria. Ese es precisamente lo que vamos a tratar de seguir desarrollando en esta primera sesión. La compañía arrendadora de nuestro ejemplo se constituyó en el año 2003, o sea que lleva 20 años de operación, lo cual quiere decir que tenemos 20 años de data que podemos utilizar, de data interna. Opera como una sociedad financiera de objeto múltiple o SOFOM,
no regulada. Para dar una explicación, la legislación mexicana permite que determinadas entidades del sector comercial puedan obtener la característica de sociedades financieras de objeto múltiple para poder desarrollar actividades financieras sin captar dinero del público. Y tienen la posibilidad de no estar reguladas eh, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador de las instituciones financieras. En este caso concreto, nuestra compañía es una compañía no regulada, lo que no quiere decir que esté fuera de la órbita de control del Estado, porque por un lado las sociedades SOFOMES no reguladas tienen que cumplir con obligaciones derivadas de la atención a la legislación de protección a los usuarios de sistemas financieros que implementa la llamada CONDUCEF, que es la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México. Y por otro lado, tienen que cumplir con los requisitos de prevención de lavado de activos que controla también la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero ese es el único acto de control propiamente dicho. Las OFAMES reguladas, en cambio, sí tienen que reportar sus estados financieros a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de cierta forma pues están sujetas a cumplir con obligaciones relacionadas con su papel de instituciones financieras. Esto sirve como explicación para entender un poquito el contexto. Otra parte que ya veremos adelante cuando analicemos en detalle la base de la estrategia es que las SOFOMES tienen que tener una composición de portafolio donde el mínimo de la cartera, por lo menos un 70%, debe estar en operaciones de crédito o arrendamiento financiero, o sea, generadoras de intereses. El 30% pueden ser operaciones de otro tipo, tales como las operaciones de arrendamiento puro u arrendamiento operativo. Y en este aspecto, esta compañía de nuestro ejemplo cierra el 2023 con una cartera equivalente a 30 millones de dólares, que son más o menos 518 millones de pesos mexicanos, de los cuales 5 millones de dólares son arrendamientos puros y 25 millones son arrendamientos financieros. El capital contable, o en otras legislaciones lo que llamamos patrimonio, de esta compañía es de 5 millones de dólares, que equivale a 86 millones de pesos mexicanos. La utilidad neta de la compañía después de impuestos es el equivalente a 420 mil dólares de los Estados Unidos y los castigos de cartera que esta compañía ha registrado en los últimos 3 años han sumado 36 mil dólares, es decir, en promedio 12 mil dólares por año. Esta data es importante para que la tengamos en cuenta como parte del fundamento de la planeación estratégica. Ya para entrar en nuestro tema estratégico, vale la pena que recordemos lo que nosotros hemos propuesto como metodología de trabajo en general. Hemos mencionado en varios foros que como resultado de más de 400 operaciones en las cuales hemos participado comprando o vendiendo o valorizando empresas de arrendamiento, de leasing a nivel global, hemos llegado a la conclusión de que el valor de esas compañías se sustenta en lo que llamamos las palancas de valor, las 9 palancas de valor. Y esas 9 palancas de valor son esencialmente, número 1, una estrategia bien concebida y sobre todo bien ejecutada, que es justamente el tema de este episodio. El segundo es una capacidad de originar nuevos negocios en continuo sostenible crecimiento. La tercera palanca de valor es el fondeo estable y competitivo que reciba la compañía. La cuarta palanca de valor es una sólida cultura de manejo de riesgos, principalmente riesgos de crédito. La quinta palanca de valor es una estructura de pricing sostenible y disciplinado. La sexta es la administración eficiente de los equipos y de los bienes dados en leasing, porque este es un negocio basado en el activo, no es un negocio de simplemente intermediación financiera, sino que es un negocio donde el valor está centrado en la forma como nosotros manejemos los activos que financiamos. La séptima palanca es la productividad que genera el personal y que está relacionada con la adopción de tecnología. Por eso, este tema que hoy nos ocupa es de mucha importancia, dado que el uso de la inteligencia artificial nos permite elevar la productividad de nuestro personal de una manera exponencial. El octavo
tiene que ver con una constante innovación, un propósito constante de innovación. Y el noveno tiene que ver con el manejo inteligente que le demos a la planeación fiscal para que el negocio contribuya lo justo a pagar impuestos, pero no vaya más allá y genere ineficiencias que hacen que le priven valor a los accionistas y a los demás eh, miembros del ecosistema del cual forma parte la organización. Comencemos con nuestro ejercicio estratégico. Esencialmente lo que tenemos que definir es hacia dónde queremos ir. Y esto va relacionado con preguntarnos a nosotros mismos si nuestra estrategia tiene un propósito de transformación. Hay algunos ejemplos que están asignados aquí, como el papel que tiene la estrategia de Google, los objetivos, el propósito de Google. Aquí yo me propongo proponer que busquemos cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos que queremos llegar a realizar. Y pienso que esencialmente van a estar relacionados con los elementos que podemos ver a continuación. Tres pilares fundamentales de a dónde queremos llegar. Generar valor para el planeta, proteger el planeta, generar valor para las personas y generar utilidades para nuestros accionistas. Todo esto debe integrarse en un objetivo general. En el ejemplo que estamos tomando, vamos a tomar ya la decisión de fijar una meta de utilidades que sea no menor al 18% de retorno sobre el capital contable, sobre el capital invertido. Vamos a generar un efecto para financiar aquellos tipos de sectores que generen mayor impacto en generación de empleo y sobre todo que permitan acoger a la diversidad de la población, de manera que podamos apoyar no solamente empresas dirigidas por varones, miembros del sexo masculino, sino también mujeres, y podamos también favorecer minorías, inmigrantes. Hay mucho inmigrante que se está tratando de movilizar, que proviene principalmente de los países del sur. Vamos a tratar entonces de generar una cuota mínima de financiamiento a empresas dirigidas por ese tipo de grupos humanos. Y con respecto al planeta, vamos a establecer unas metas muy estrictas para cumplir con un aporte de net zero en cuanto al calentamiento global y al cambio climático, lo que quiere decir que los bienes de capital que vamos a financiar deben ir en general equilibrados para que el carbono, pues los gases de efecto invernadero que generen a la atmósfera y otros elementos contaminantes los podamos neutralizar de manera que al final, por lo menos de los próximos 5 años, podamos decir que el efecto que hemos generado ha sido o por lo menos cero aporte contaminante, aporte de carbono, o negativo, en el sentido de que hemos contribuido a limpiar el planeta de los efectos de los gases de invernadero. Esos son entonces los tres propósitos muy generales que vamos a establecer. Ahora lo vamos a concretar en valores. De suerte que los objetivos generales de nuestra estrategia se van a traducir a lo siguiente específico. El 18% de retorno sobre el patrimonio o return on equity serán $900,000 que tendremos que generar de utilidad para el año 2024. Nuevas originaciones que contengan por lo menos un 50% de apoyo a la diversidad implica que vamos a tener que originar nuevos negocios donde los dominantes o controladores del negocio sean mujeres o jóvenes emprendedores o emprendedoras o minorías, principalmente inmigrantes. Y que el impacto ambiental sea de un efecto cero neto en los próximos 5 años. ¿Cómo podemos entonces traducir estos objetivos en algo más concreto? ¿Cuál va a ser el volumen de nuevos negocios en el 2024?
cómo debemos mantener los márgenes netos, o sea, cómo vamos a fijar nuestras metas de pricing y nuestra disciplina de pricing. ¿Cuál va a ser la tolerancia a pérdidas por riesgos, no solamente de cartera, sino también operacionales y de otro tipo? Vamos a tener posiblemente pérdidas derivadas de ciberdelincuencia. ¿Cuál va a ser la taxonomía que vamos a aplicar para efectos de ESG, del apoyo al medio ambiente, al mejoramiento social y al buen gobierno corporativo? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los ajustes que debemos imponer a nuestras políticas, procesos y condiciones contractuales? Todas esas preguntas surgen de estos objetivos generales. Y la verdad es que tenemos que considerar que para eso vamos a necesitar a nuestro copiloto de inteligencia artificial. Con esto damos fin al primer episodio y los invitamos al segundo episodio, donde ya veremos cómo nos va a ayudar nuestro copiloto de inteligencia artificial a avanzar, a definir esos puntos y a concretar el plan estratégico del 2024. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Los esperamos entonces en el siguiente episodio, donde vamos a avanzar más en detalle con el uso de la inteligencia artificial y la aplicación de las herramientas de análisis predictivo. Muchas gracias y hasta la próxima.